Apocalipsis 21, versículos 15 al 27. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su honor, su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Bien, en esta tarde vamos a ver que el cielo refleja la belleza de la santidad de Dios. Eso vamos a ver aquí en estos versículos 15 al 27, donde Juan está tratando de describir, ¿no es cierto?, lo mejor que puede, cómo es la ciudad celestial donde vamos a pasar la eternidad junto a Cristo. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se hallaba establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura, la anchura de ellas son iguales. ¿Cómo es la figura de algo que todos sus lados son iguales? Es un cuadrado, ¿cierto? Aquí se nos dice que la ciudad celestial, la ciudad eterna, donde viviremos eternamente con nuestro Señor Jesucristo, es un cubo, es un cuadrado. En el versículo 9 de este capítulo 21 también, dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles, que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Se refiere a la ciudad santa, y es muy interesante que aquí, en estos versículos 9 y 10, la iglesia, que es la esposa del Cordero, está totalmente relacionada con la ciudad celestial, con la Nueva Jerusalén. Están totalmente relacionadas. Se nos dice aquí que es cúbica, que tiene forma cúbica. Y yo sé que para nosotros a lo mejor un cuadrado es una forma un poco simple, quizás hasta ordinaria, ¿no? Pero pensemos en esto, hermanos amados. Es posible que la belleza de esta ciudad, cuando la veamos, será algo que nosotros jamás nos imaginamos, ni pensamos, ni soñamos. Aquí se nos describe como algo muy simple, se nos describe como algo cúbico, pero sin duda su belleza es algo que nosotros en el día de hoy ni siquiera nos imaginamos ni pensamos. Se nos dice que tiene 12,000 estadios. Esas son sus medidas. Yo no sé si usted sabía, pero hay algunos datos para que nosotros más o menos comparemos de qué estamos hablando, del tamaño de la ciudad, porque así aquí se nos está describiendo cómo es la ciudad de manera física. La ciudad de Londres mide 224 kilómetros cuadrados. Hay ciudades que son cuadradas, solamente en su superficie. Por ejemplo, hay una ciudad en el sur de Australia que se llama Adelaida, que es un cuadrado perfecto.
pero solamente mide 2.5 kilómetros cuadrados. Es una ciudad no muy grande, pero es cuadrada y mide eso. Aquí se nos dice que la ciudad santa de Jerusalén, la ciudad celestial, que viene de Dios, bajando del cielo y que se va a establecer aquí en los cielos nuevos y tierra nueva y donde viviremos nosotros por la eternidad, se nos dice que mide 12.000 estadios. De base, 12.000 estadios hacia arriba. La longitud de esto, si lo transformamos a kilómetros, son, escuche esto, 2.400 kilómetros de largo. 2.400 kilómetros de base, 2.400 kilómetros hacia arriba y en el techo arriba 2.400 kilómetros. Toda su forma da un total de 5.760.000 kilómetros cuadrados de base. Es una ciudad enorme. Recién dijimos que Londres mide 224 kilómetros cuadrados. 224, nada más. Esta mide 5.760.000 kilómetros cuadrados. Es decir, es 1.500 veces más grande que Londres. Es 10 veces más grande que toda Alemania y que toda Francia. Es 40 veces más grande que toda Inglaterra y es más grande que la India completa. Es decir, es casi un continente completo el tamaño de la Nueva Jerusalén. Es enorme. Y si la dividimos en pisos, se ha calculado que el solo primer piso, solamente en el primer piso, calculando que hacia arriba son 2.400 kilómetros más de altura, solamente en el primer piso pueden estar 100.000 millones de personas. Nosotros a veces pensamos que los santos a través de toda la historia no son muchos, pero es una ciudad tan grande y cabe tanta gente que nosotros debemos tener esperanza y pensar que el Señor está salvando, va a salvar y ha salvado a muchas personas por la gracia de Dios. Quiero que piense un poquito en la altura hacia arriba. ¿Usted sabe a cuánto vuela un avión máximo? ¿A cuánta altura vuela un avión? ¿10.000 pies? Eso es cierto, son 10 kilómetros solamente. Porque a los 50 kilómetros de altura está la capa de ozono. Es decir, nuestra atmósfera no es muy grande. 50 kilómetros, imagínense, solo hasta la capa de ozono hay 50 kilómetros. Y los aviones no vuelan más alto que 10 o 15 kilómetros de altura. A los 80 kilómetros está la mesósfera y a los 120 la ionosfera y después ya está el espacio, ¿no? La ciudad de Dios, la ciudad celestial, mide de altura 2.400 kilómetros de altura. Imagínense, solamente la capa de ozono está en 50 kilómetros. Es una ciudad enorme hacia arriba. Yo sé, muchas veces nosotros la imaginamos como un gran castillo, ¿no? Hacia arriba, con muchos pisos hacia arriba. Es una ciudad enorme, inmensa. Son 13.824.000.000 de kilómetros cúbicos. Es decir, la cantidad de gente que puede caber adentro es también inmensa, inmensa. Algunos se han aventurado a hablar un poco de, como dice el texto aquí, que es una ciudad cuadrada. Algunos se han aventurado y han dicho que posiblemente tenga una forma piramidal. Algunos autores, como La Cueva, por ejemplo, dan sus razones. Ellos dicen esto. Su belleza arquitectónica es mucho mayor. Se entiende mejor que el río de agua viva y pura salga del trono de Dios y del Cordero. Eso lo vamos a ver ya en el capítulo 22. Si el muro de la ciudad tiene unos 64 metros de altura, este tamaño sería enorme para una ciudad normal. Resulta pequeñísimo en comparación de la altura, pero ya no es tan desproporcionado si la ciudad, en lugar de tener estructura cúbica, la tiene piramidal. La verdad que hay autores como él y otros más que dicen esto, ¿no? Pero el texto dice que todos sus lados son iguales. O sea, no hay duda. Tiene una forma cúbica. Una de las razones por las cuales algunos piensan que puede tener otra forma piramidal y que la forma cúbica es completada con otras cosas, es porque, si ustedes recuerdan, cuando Nabucodonosor tiene el sueño de la estatua y le cae esta piedra que la destruye, luego se levanta una gran montaña, ¿cierto?, que cubre la tierra y que es el reino eterno de Dios. Entonces algunos piensan, ahí está la forma piramidal de la ciudad eterna. Puede ser, realmente no lo sabemos a ciencia cierta, pero lo que dice el texto es que la ciudad tiene todos sus lados iguales.
Un comentario más acerca de las medidas que nos da el texto bíblico aquí. Dice lo siguiente: un buen apartamento digno de un rey puede tener una capacidad de 5.000 metros cúbicos. Esto, supuesto haber en la Nueva Jerusalén descontado 2/3 partes para parques y avenidas, nos da un total de 1.152 billones de palacios. Es un número enorme, tiene muchísimos ceros. Y el autor se pregunta aquí, ¿será ese el número de los salvos? Como ese no hay muchos comentarios más, ¿no?, que nosotros podríamos aventurarnos y hablar. Pero es una ciudad inmensa, y recordemos que la nueva tierra y el nuevo cielo ya no van a haber mares. Y esta ciudad que baja del cielo se va a posar sobre la nueva tierra, y al parecer el resto del mundo va a estar poblado por las demás naciones que han creído. Veamos de qué está construida esta ciudad. El versículo 18, si nos saltamos, dice: el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. El oro en la Biblia siempre habla de la pureza. Incluso habla de la pureza espiritual. Por ejemplo, cuando se habla de nuestras pruebas, recuerda que hay un pasaje que dice que nosotros salimos de las pruebas como oro puro, no como oro refinado. También cuando se habla de las obras del creyente en el día del tribunal de Cristo, ¿no?, se habla de refinar los metales para que salgan purificados. Así que el oro y las piedras preciosas siempre simbolizan en la Biblia la pureza. Pero este es un oro bien especial, porque es un oro transparente. El oro que nosotros conocemos no es transparente, ¿cierto? Los que tenemos un poco por aquí, vemos que el oro no es transparente. Pero este es un oro especial, es un oro transparente, porque como el Cordero, nuestro Señor Jesucristo, vive en la ciudad y es la lumbrera de la ciudad. Recuerden que en el nuevo cielo y en la nueva tierra ya no se necesita sol ni luna, porque ¿quién ilumina todo? El Señor Jesucristo. Y los materiales de la ciudad son transparentes, es decir, para que la luz del Señor Jesucristo atraviese todo y se ilumine todo, todo va a ser transparente. Incluso el oro del cual está fabricada la ciudad es un oro especial, es un oro transparente. Dice el versículo 19, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Aquí tenemos varias piedras preciosas que se mencionan, y algunos estudiosos nos mencionan que estos son los colores del arco iris. Si nosotros los tomamos uno a uno, sería de la siguiente manera: la sardónica es el color rojo, la cornalina es el naranjo, el crisólito es el color amarillo, el berilo es el verde mar, el topacio es otro color de amarillo, el crisopraso es el color verde dorado, y el jacinto violeta, y finalmente el amatista es el rosado. Es decir, coincide con los colores del arco iris. No sabemos realmente cómo va a ser, pero aquí se nos muestra que todas estas piedras preciosas con todos sus colores, y además la luz del Señor Jesucristo que va a traspasarlo todo, imagínense la belleza de aquel lugar. La belleza de nuestro Señor, Dios Todopoderoso, expresado en su santidad en este lugar. Dice el versículo 21 también: las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Perlas, ustedes saben cómo se forman las perlas dentro de una ostra, ¿cierto? ¿Y por qué se empieza a producir una perla en una ostra? ¿Qué le pasa a la ostra? Se le produce una herida, ¿cierto? Se le produce una herida por arena y empieza a formarse esta joya preciosa. Es decir, sin herida no hay perla. Es muy interesante que nuestro Señor Jesús nos dijo que la puerta es estrecha. También Pablo dijo que íbamos a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Por grandes pruebas y sufrimientos. Pero el mayor de todos los sufrimientos por el cual nosotros vamos a poder entrar al cielo, ¿cuál es? Los sufrimientos de la cruz, los sufrimientos del Señor Jesucristo. Y es muy interesante que las puertas de la ciudad por las cuales se va a poder entrar a esta ciudad santa sean perlas.
Las perlas son el sufrimiento, son producidas por una herida en este animalito que las produce. Nosotros vamos a entrar al cielo gracias a los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y yo sé, muchos de nosotros también, en este tiempo que estamos aquí a la espera de que nuestro Señor vuelva por nosotros, yo sé que todos nosotros hemos tenido diferentes niveles de sufrir, pero en el cielo ya no va a haber más sufrimiento. Pero a través de las puertas que vamos a entrar a la ciudad santa, nos van a recordar de alguna manera los sufrimientos. Esas puertas de perla nos van a recordar que todos esos sufrimientos van a haber quedado totalmente en el pasado. Dice también que hay una gran avenida, ¿no? El texto nos habla de una calle. Yo sé que a veces se habla de las calles de oro, ¿no? Pero aquí dice que hay una, ¿no? No sabemos también cómo va a ser, ¿no? Pero aquí hay una avenida principal que dice que es de oro puro y otra vez es un oro transparente como el vidrio. No es el oro que nosotros conocemos. Es un oro transparente por el cual traspasa la luz de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Es decir, en el cielo no va a haber un lugar donde reunirse para adorar. Ya la santidad de Dios no va a estar nunca más recluida en un lugar secreto, sino que la presencia del Señor Jesucristo y la santidad de Dios van a estar allí disponibles y vamos a ser conscientes siempre de la presencia de Cristo y de la santidad de Dios. Nunca más va a ser un lugar secreto en el cual alguien como Usa por tocar el arca va a morir. O alguien como Moisés que tuvo que esconderse, ¿cierto?, en el agujero de una roca para que la santidad de Dios no lo matara, ¿cierto? Nunca más va a ser eso. Ya nunca más va a haber un lugar santísimo o un templo donde la santidad de Dios esté restringida, sino que ahora en el cielo la santidad de Dios va a llenarlo todo y vamos a tener acceso directo al rostro de Dios, pero en la faz del Señor Jesucristo. Nunca más un lugar cerrado para adorar. Todo el cielo va a ser un cielo de santidad. Dice el versículo 23, la ciudad no tiene necesidad de sol, ni la luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Lo que decíamos anteriormente, ¿no? No va a haber más noche, tampoco va a haber sol, no va a haber luna, pero va a haber una fuente de luz que lo va a llenar todo. Y esa es la presencia de nuestro Señor Jesús. Él va a ser la lumbrera. Él va a ser la lumbrera. Y para los que tenemos dudas, ¿no?, de si vamos a ver o no a Dios el Padre, recordemos que el Señor Jesús en Juan capítulo 5 dijo, Dios es espíritu. Al Padre, refiriéndose al Padre, y al Padre no lo vamos a ver porque Él es espíritu. A quien vamos a ver en el cielo va a ser a Jesús. A Él sí lo vamos a ver. Solamente a Cristo vamos a ver su rostro y Él es la luz que ilumina toda esta ciudad santa celestial. En ese lugar nunca más va a entrar ninguna cosa pecaminosa. En ese lugar nunca más se escucharán malas palabras. Nunca más veremos celebraciones mundanas. Nunca más escucharemos esa música ruidosa mundana. Nunca más escucharemos maldiciones, blasfemias, porque en esta ciudad reina la santidad. En esta ciudad solo hay santidad. Ningún pecado entrará en ella y nuestro Señor Jesucristo la ilumina por completo. Y todo el mundo recibirá la luz de esta ciudad. Esta ciudad va a iluminarlo todo, porque lo va a llenar absolutamente todo. Dice el versículo 24, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su honor y gloria a ella. Traerán su gloria y honor a ella. Muy bien, aquí hay un pasaje que quizás es un poco difícil y aquí se dividen un poco las interpretaciones, pero siempre recordemos que esto es lo importante. La salvación es por gracia, por medio de la fe, sin obras y no se pierde. Esa es la doctrina fundamental. Cualquier cosa que pueda quizás poner en contradicción ese punto, tenemos que revisar el pasaje e interpretarlo a la luz de esta verdad fundamental. Los demás detalles, que a veces son un poco difíciles de determinar,
realmente no deben preocuparnos demasiado. Algunas cosas las vamos a saber cuando estemos allá. Pero algunos piensan por este versículo, por un lado algunos piensan que todos vamos a vivir dentro de la Nueva Jerusalén. Todos. Y el resto del mundo va a estar, nadie sabe, vacío, no se sabe. Otros, en los cuales me incluyo, en la Nueva Jerusalén, en la Ciudad Santa, solo va a vivir la iglesia. Y en el resto de la tierra van a vivir las naciones. Es decir, todas las personas que fueron salvas en las demás eras de la historia. Por ejemplo, ¿qué pasa con la gente que creyó desde Adán en adelante? Abraham y todas esas personas, el pueblo de Israel. En mi opinión, y de acuerdo al versículo 9, vemos que la Nueva Jerusalén, la Ciudad Santa, está relacionada con la iglesia, al punto de que cuando Juan la ve, el ángel le dice: Juan, esa es la esposa del Cordero. Y el versículo 10 dice que es la ciudad que desciende del cielo. Así que, en mi opinión personal, hay otros que opinan que no, en la Ciudad Santa va a vivir solo la iglesia. Es decir, los que creyeron desde Cristo hasta el arrebatamiento. Esa es la iglesia. Viviremos allí. Y todos los demás que hayan creído en las diferentes eras de la historia vivirán alrededor. Es decir, la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén, va a ser como la capital mundial por la eternidad, instalada allí, donde probablemente esté el monte Sión, probablemente la geografía va a cambiar, quizás no va a ser como es ahora, quizás va a ser, como dice aquí, nuevo cielo y nueva tierra, y allí viviremos. Dice el versículo 25, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. No va a ser una ciudad que va a estar cerrada, porque ya no hay peligro de ningún tipo. No hay peligro de robos, como hoy, ¿cierto? No hay peligro de ninguna cosa y no hay noche, por lo tanto, la ciudad está abierta y cualquier persona puede entrar. Se parece mucho al tiempo cuando estaba el templo en Israel. Recuerda que venían de todas las naciones a veces a adorar a Israel. Venían de otras naciones, de todos lados. Subían al templo en Jerusalén para adorar. Bueno, aquí a mí me parece que va a ser así también. Van a poder venir y traer honor y gloria a la Ciudad Santa, porque allí va a vivir el Señor Jesucristo con su iglesia, con su esposa, la iglesia, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Termina el versículo 27 diciendo, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Nunca más pecado. Nunca más. Porque el cielo es un cielo de santidad. Y vimos aquí la descripción maravillosa de la ciudad, ¿no? Que Juan, yo creo, se queda corto en tratar de describir lo mejor que él puede, ¿no? Él trata de hacer su mejor trabajo y nos da los colores, nos da la luz, nos habla de materiales transparentes por donde la luz de Cristo lo atraviesa todo. Y él trata de darnos lo mejor que puede, ¿no? Yo creo que cuando la veamos nosotros mismos vamos a decir, sí, no sé, quizás era muchísimo más, pero son cosas que están reservadas para aquel día cuando lleguemos finalmente a conocer nuestra morada celestial. Termina también con un versículo que también hay una división aquí en la interpretación de lo que significa. Yo hubiera querido que terminara con el versículo 23, pero bueno, termina con este, diciendo que solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Como les decía recién, la doctrina fundamental que siempre debemos cuidar que se cumpla en cuanto a la salvación es que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no se pierde y no es por ninguna obra que nosotros hayamos podido hacer. Yo tengo una opinión personal aquí también. Yo creo que el libro de la vida del Cordero es un libro donde están inscritos solo la iglesia. Recordemos que en el versículo 12 del capítulo 20 se dice que cuando sea el juicio se van a abrir varios libros. Es decir, Dios tiene muchos libros, ¿no? Hay varios libros. Y hay autores que piensan así, hay autores que piensan de otra manera. Lo importante es lo que yo les decía al principio, la salvación es por gracia, por medio de la fe. La salvación no se pierde y la salvación no es por obras, ¿ya? Así que en este punto podemos diferir y realmente no hay ningún problema. Algunos piensan que el libro de la vida y el libro del Cordero son lo mismo y que hay otros libros más.
De hecho, también recuerdan que vimos en el Salmo 69, 28, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Es decir, hay algunos que piensan que hay un libro de la vida en el cual algunos son borrados y también hay un libro donde estarían escritos los justos, es decir, los santos de otras eras. Lo importante, hermanos amados, es que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Nos vio y nos amó sin ningún mérito alguno de nosotros y nos salvó. Jesús dijo, gócense porque sus nombres están escritos en los cielos. Como sea que signifique esto, lo importante, hermanos amados, es que nuestra salvación es eterna, no dependió absolutamente de nada de lo que nosotros hayamos hecho y vamos a vivir eternamente en la presencia de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, adorándole, conociéndole y gozándole más y más de su presencia. Yo espero, hermanos amados, que la belleza de la santidad de Dios expresada en esta ciudad celestial que nos espera, nos anime a que podamos vivir santamente. Esta es una ciudad santa. Dice aquí que ninguna cosa inmunda va a entrar. Solamente los hijos de Dios van a estar en ese lugar por la eternidad. Nosotros estaremos allí y que esto nos anime hoy a tener una vida santa. También a que las personas que aún no han creído podamos hablarle de estas partes de la Biblia. Yo sé que a veces nosotros hablamos de otras secciones de la Biblia, pero mostrémosle a las personas estas partes de la Biblia. Toda la palabra de Dios es útil para hablar del Señor de Jesucristo y hablarle de este lugar celestial. Y dice también ahí el versículo, ninguna cosa abominable, ninguna mentira, solo los hijos de Dios entrarán en esta ciudad santa. Para gloria de Dios, para gloria del Padre, que nosotros podamos ser canales donde sigamos hablando de nuestro Señor Jesucristo y amemos su venida. Ahí en el versículo 20, pero del capítulo 22, el Señor Jesús dice, ciertamente vengo en breve. Y después, ¿qué dice? Amén, sí ven, Señor Jesús. Que ese sea nuestro deseo. Yo sé que tenemos muchas cosas que queremos hacer aquí en este mundo todavía. Cosas, sueños, metas. Pero ¿saben qué? El libro termina diciendo esto. Señor, ven pronto. No importa las cosas que tengamos. Hagamos lo que es más importante, vivir santamente para Él y no dejar de hablar de Cristo a otros. Que si el Señor viniera ahora podamos decir, Señor, es cierto, quizás dejé a la mitad todos mis sueños y mis planes que tenía para esta vida, para este mundo, pero hice lo que tenía que hacer. Que era vivir para ti, vivir para tu gloria todos los días y hablar de Cristo, tu Hijo, a todos cuantos pude. Que el Señor nos ayude, como termina diciendo el libro, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar.